Ok, buenos días. Bueno, muchas gracias por asistir a este webinar. Pues queríamos compartir como algunas cosas. Me presento, soy Andrés Bazán y soy la persona soy el director de canales de Huawei y vengo trabajando con Huawei hace 2 años, involucrándome muchísimo en el negocio de service providers en Colombia, ¿sí? Con una responsabilidad del desarrollo de los canales en Colombia y también con un doble sombrero siendo el territorio account manager sobre unas zonas de Colombia en el cual nosotros no tenemos foco, digamos, soy como el gerente comercial para el territorio no nombrado de Huawei. ¿Ok? Entonces, les quería comentar habíamos generado muchas inquietudes, hemos hablado con muchas personas, nos hemos reunido, se han hecho muchos negocios alrededor del negocio de GPON y queríamos como compartir con ustedes esta sensación que tenemos del negocio que al final es basado en la experiencia en Colombia y no en otros países. Aunque Huawei lleva más de 20 años en este negocio, ¿sí? Y piensen que este negocio está masificado, el tema de GPON está masificado y ahorita hacemos un refresh de qué es GPON para que todos tengamos el mismo concepto, pero en China este negocio lleva más de 20 años instalándose, entonces la experiencia de Huawei en esto es súper interesante porque lleva mucho tiempo trabajando en el tema. Ok, entonces lo más importante es adaptarnos. Este momento y esta situación que nos está llevando el coronavirus nos ha enseñado que la adaptabilidad es muy importante. Entonces hay que adaptarnos. La siguiente imagen. Ok, gracias. Listo, entonces adaptarnos, ¿por qué? Porque el reto de la vida de hoy es muy importante, muy, muy, muy importante. La vida de hoy y va a ser uno de las habilidades que vamos a necesitar más fuertes alrededor de nuestro negocio, porque todos estamos viviendo una situación muy, muy compleja en el planeta. Y esa situación nos va a significar que si no nos adaptamos y no somos capaces de hacer las cosas diferentes, pues simplemente vamos a tener un gran problema. ¿Ok? Entonces, empecemos a ver cuál es el negocio más importante que nos está llevando. Entonces, el negocio más importante que nos está llevando es el negocio de... ya voy, minuto, ya. Otro clic, por favor. Conectar va a ser el negocio del futuro. ¿Cuál es el negocio del futuro? Conectar. Y miren un tema, es decir, hoy en día todo lo que es actividad social está siendo muy perjudicado. Todo lo que es deporte en masa está siendo muy perjudicado. Todo lo que es transporte masivo está siendo muy perjudicado. Pero el único negocio que hoy está demandando ante esta crisis económica que estamos recibiendo, basado en una pandemia o por consecuencia de una pandemia, es conectar. Entonces, conectar es el negocio del futuro. ¿Por qué el negocio del futuro? Porque conectar es algo que nosotros como seres humanos necesitamos. Entonces, vamos a tener seguridad digital, vamos a conectar seguridad digital, computación móvil, big data, computación en la nube y el Internet de las cosas. Pero lo más importante de entender que lo que vamos a conectar es entender que el negocio no es solo Internet, no es solo Internet. El negocio de GPON es más que Internet. Otra. Y pensemos un poquito lo que va a pasar en el siguiente año. En el siguiente año lo que va a pasar es para el 2025, no para el siguiente año, sino para el 2025, pues va a haber
altísima velocidad, va a haber una experiencia grande y una satisfacción de servicio, muchos productos y una nueva industria de 4.0 que todo el mundo habla, pero que nadie puede aterrizar. Pero finalmente sí se refiere a Smart Cities, Smart Grid, Smart Transportation, es decir, vamos a tener ciudades inteligentes, vehículos autónomos, ¿sí? Educación, hoy todo el mundo está hablando de educación, ¿sí? Hoy las plataformas como esta que estamos usando de comunicaciones, que es Zoom, van a tener que moverse un poquito de manera diferente y van a tener que requerir de más ancho de banda para hacer la educación mucho más interactiva. Si vamos a tener teleeducación, vamos a tener más interactividad. Entonces es muy importante, es muy importante que tengan en cuenta que el 2025 va a haber muchas cosas que conectar. Dale clic a los últimos, Nafi, por favor. Piensen en esto, 4.4 billones de nuevas conexiones, 8 billones de teléfonos inteligentes adicionales, ¿sí? ¿Sí? 1.7 teras de almacenamiento por usuario. Piensen, hoy en día creo que el almacenamiento, se estipula que el almacenamiento por usuario es de 300 megas, ¿sí? Y en el 2025 va a ser de 1.7 teras. Entonces piensen la capacidad que vamos a tener de almacenamiento y la cantidad de conectividad que vamos a requerir. En el 2025, o sea, en 25 años ya vamos a tener otras 30 ciudades con más de 3 trillones de transacciones en esas ciudades. Esas 30 ciudades son con 10 millones de personas, 10 millones de personas. Hoy en día Bogotá es una ciudad de casi 7.8 millones de habitantes y para el 2025 en el mundo van a entrar 30 ciudades de 10 millones de habitantes. Entonces, el mundo de conectividad y de IoT va a ser muy, muy, muy grande. Y el 90% de toda la generación va a ser alrededor de toda la conexión va a ser alrededor de dispositivos pequeñitos. Entonces, ahora vamos a ver qué es GPON. Aclaremos un poquito qué es GPON. GPON es una infraestructura. Voy a poner aquí mi celular en no molestar porque preciso empezaron a llamar. Listo, gracias. Bueno, entonces aclaremos qué es GPON. GPON es una solución que se diseñó con el ámbito de poder ser una plataforma que nos permita conectar muchísimas cosas a futuro. Y está basado en fibra óptica porque a hoy la fibra óptica es un elemento que permite transmitir demasiada información, ¿sí? Creo que ya estamos en pruebas de laboratorio de 100 gigas hacia el escritorio y hoy en día podemos llevar hasta 50 gigas hacia el escritorio. Entonces, es una tecnología que nos permite desarrollar el negocio de una manera futurística. Futurística es que es una realidad que la fibra óptica nos va a permitir abrir muchos servicios. Entonces, lo más interesante de esto es que GPON hoy en día vemos a GPON como un proveedor de Internet, algunos lo ven como un proveedor de Internet más televisión, algunos otros lo ven como un proveedor de Internet más red conmutada de telefonía, ¿sí? Pero nadie ve más allá de un GPON un GPON diferente, un GPON lleno de servicios, ¿sí? Que nos ayude a establecer. Dale doble clic ahí, por favor. Ok. Y simplemente también tenemos una percepción de que GPON es una red para usuarios de hogar y algunos usuarios empresariales. Resulta que dentro del mundo empresarial nosotros estamos dejando de atender o dejando de ver una posibilidad de negocios enormes que más adelante atenderemos. Dale clic, por favor. Bueno, entonces vamos a hablar de los aspectos no contemplados, ¿sí? ¿Qué son los aspectos no contemplados en una red? En una red GPON, aclaremos primero costos y todo. Es decir, ¿cuánto cuesta una red GPON? Una red GPON la denominan por una red
de donde conecto el internet o el servicio que voy a dar hasta el usuario final. Y eso lo llaman casa pasada o home pass, o bueno, en inglés le dicen home pass, nosotros le decimos casa pasada, y cuesta alrededor de $350. Este costo de $350 no es algo que nosotros nos hayamos inventado, eso se han analizado en el Reino Unido, en China, en España, en Alemania, en México, en Singapur, en diferentes países hemos hecho análisis del costo real de lo que es instalar una red. Adicionalmente, el retorno de inversión es a 4 años y les voy a explicar por qué. Porque en el pie que van a ver a la derecha, dale clic, van a entender que el costo de la obra civil y la fibra es el 40% del negocio. Y adicionalmente van a entender que el 28% son los equipos activos, que son el corazón finalmente de la red. Pero adicionalmente nadie entiende o se nos pasa que la situación de instalar fibra, que hoy en día en los $350 son 40%, pero mañana pueden ser 60 o 70% porque no sabemos administrar ese costo y ahorita les voy a explicar por qué. Entonces, el tema de tener una red GPON bien instalada se hace relevante. Hay algo que también es muy importante tenerlo en cuenta. Los $350 se retornan en inversión en 4 años y les voy a hacer una cuenta. Instalar un usuario vale $350, eso vale como 1.400.000 pesos más o menos en la tasa del dólar de hoy, ¿sí? Y eso nos da un costo que en 4 años nos van a pagar 29.000 pesos o 30.000 pesos, que es un costo básico por una conexión a internet de 10 megas o de 5 megas, no sé, cada uno tiene diferentes servicios que dar. El éxito de estos servicios es poderle agregar, el éxito de colocar un servicio de internet que te pagan entre 20.000 y 30.000 pesos y que yo puedo retornar mi inversión en 4 años, ¿sí? Es agregarle más servicios para que pueda retornar más rápido. Pero tiene una circunstancia muy difícil, que es que hasta que no instalas el primer usuario y no empiezas a facturar, no vas a recibir dinero. Entonces es algo que tienen que tener en cuenta con mucho detenimiento y tenerlo claro para que podamos entender la situación. Ok, dale, Mar. Entonces, empecemos con la fibra, que es el 40%. Y instalar fibra, todos lo vemos fácil y todos lo vemos significativamente manejado. Creemos que es muy fácil. Dale 3 clics, por favor. Entonces, y resulta que instalar fibra, pensamos que es de donde nacimos y nunca hacemos cálculos, es decir, pensemos que los costos de implementación sean por la función de cada hilo de fibra óptica y las fibras comerciales van de 4 a 48 hilos. Y aquí abajo tengo una tablita que les estoy mostrando donde un experto le puede tomar 28 minutos hacer una conectorización de 4 hilos, ¿sí? Y a un intermedio le puede tomar 1 hora y un participante le puede tomar 160 minutos, ¿sí? Pero el tiempo no es solo el costo. Dale clic. El tiempo de las personas no es solo el costo. Piensen en lo siguiente. La situación más difícil de tener una conexión de fibra, ¿sí? O de unos equipos que están conectados, es toda la situación alrededor de un proceso complicado. Y es complicado. Uno supone que no, y como estamos acostumbrados a estar en este mercado, uno supone que no, pero piénselo. Necesitamos unos equipos que son los fusionadores de fibra, necesitamos pelar cables, tenemos que tener ambientes bastante limpios para poder manejar esta circunstancia. Necesitamos enrutar los cables, sellarlos. Nadie marca los cables ni le da una codificación a los cables para ver las rutas por dónde van ni nada, ¿sí? Necesita de personal calificado. Un conector de fibra, un personaje de conector de fibra nos puede costar alrededor de 1.400.000, 1.500.000, alguien calificado, porque una vez que uno los capacita, los desarrolla,
saben hacerlo, el desperdicio es menor y esta persona empieza a costar más. Pero también hay una cosa que es incontrolable, que es la calidad. La fusión de fibra o la conectorización de fibra en campo es algo que es muy difícil de controlar. Es decir, no tocarla, generarle una burbuja, etc. Y la dificultad del mantenimiento es enorme. Y piensa en esto. En estos días discutíamos con uno de los operadores de servicio y me decía que este operador de servicio, pues no voy a dar su nombre, está aquí en Colombia, y él tiene más o menos 35.000 usuarios. Y estos 35.000 usuarios, de estos 35.000 usuarios, había un ramal que tenía más o menos un poco más de 1.000 usuarios y que no podían determinar una falla intermitente, que había caídas en la señal de internet a ese ramal. Le tomó poder determinar la falla 5 días seguidos determinando. Y la única forma de determinar una falla en un ramal en esta circunstancia fue haciendo la conectorización adicional. Entonces me decía, es increíble, pero una conectorización mal hecha y no poder identificar dónde están las pérdidas de la conectorización o que haya un error de la conectorización, me significó 5 días de mal servicio hacia mis clientes y adicionalmente me significó que no pude, que tuve que cambiar toda la conectorización, me tocó hacer toda la conectorización y adicionalmente no había documentado, ¿sí? No se había documentado el ramal cómo iba y entonces no teníamos señalización de ningún estilo ni nada para saber, entonces simplemente nos tocó volver a entender cómo se había tendido la fibra y volver a hacer el tema. Entonces, este tema es supremamente crítico y nosotros no lo estamos viendo y no lo analizamos. ¿Ok? Otros costos importantes para que lo tengan en cuenta. Las herramientas. Nosotros pensamos que las herramientas, y esto no está entre los costos del Home Pass, los $350 que les digo, o el 1.400.000 que cuesta una casa pasada, nunca tenemos en cuenta la herramienta, ¿sí? Hay mercado negro de herramientas, obviamente, pero una herramienta no deja de pasar en 9, 10 millones de pesos. Y si la compramos, que alguien se la está ofreciendo, pues simplemente se la hurtó a alguien y eso no está bien hecho, ¿sí? Lo otro es la supervisión, ¿sí? Este es otro caso en mi experiencia trabajando con algunos operadores de servicio. Me dijo, Andrés, logré disminuir el nivel de fallas cuando puse supervisores calificados a las cuadrillas de instalación y mantenimiento. Y entonces le dije, bueno, ¿y cuánto te vale el supervisor? No, un supervisor sí me cuesta más de 1.500.000, 1.600.000, me cuesta porque es una persona que es calificada, que toma decisiones en campo, que etcétera, etcétera. Le dije, por eso, pero de todas maneras, lo que no pagaste en una conectorización bien hecha, lo terminaste, pagaste en un supervisor para mejorar la conectorización mío. Sí, finalmente tuve que pagar eso. Entonces, la situación de tener una red hecha a mano, digamos, y hecha en el campo es una situación que nosotros no tenemos en cuenta y como service providers nunca los tenemos en cuenta. No tenerlo en cuenta nos pone en una situación supremamente difícil, que es la de poder tener primero una red sin pérdidas, libre de mantenimiento y que nos pueda significar un desarrollo del negocio hacia futuro con una proyección más larga. Otra cosa que quiero decirle con todo esto, es decir, una red no se construye para 4 años. El retorno de la inversión es de 4 años. Uno construye una red basada en fibra para poderla explotar por lo menos 10 años. Y hacerla mal hecha no significa que la vamos a reinstalar o recambiar constantemente. Y en mi experiencia, yo he cambiado redes de Nokia, por ejemplo, redes de Tepelín, he cambiado porque el consumidor inicia o el operador de servicio empieza con unas marcas y después termina volviendo a nosotros porque encuentra en nosotros mucho valor y encuentra en nosotros que la prolongación en el tiempo o una red de 10 años
está con nosotros. Entonces es muy importante que ustedes entiendan que si no hacemos redes desde el principio, pues de pronto la vamos a pagar 2 veces. Y lo que nos ahorramos al principio puede ser muy caro después, porque volver a cablear, volver a instalar es algo que la situación tema. Bueno, he visto que varios me han pedido la palabra, si les parece y estamos de acuerdo, hacemos las preguntas al final para poder, vamos a tener un tiempo de preguntas para que todos podamos hablar, etcétera. ¿Les parece? Ok, bueno, listo. Entonces, aquí esto es una invitación, ¿sí? Y es basada en experiencia, es decir, esta charla no es basada en una situación particular que nosotros queramos promover la venta. Pues claro, todos tenemos un interés, pero al final, sí, asesorar y poder ayudar en este negocio es lo más importante, porque al final, seamos sinceros, nosotros estamos en este negocio por 2 cosas. Uno, pues por ganar dinero. Todos estamos por ganar dinero, porque además vivimos de él. Pero si hacemos una buena red, si instalamos una buena red, podemos a futuro avanzar muchísimo y seamos sinceros, nadie considera tener usuarios, 1000, 2000, 3000 usuarios, y todos al final y en el muy fondo de nuestro corazón estamos tratando de que algún día llegue un operador grande, en estilo Telefónica, estilo Claro o alguno, y nos diga, yo le pago por su red tanto, ¿sí? Pero, y eso puede llegar a suceder. Y piensen que al final el mercado es así. China Mobile es el operador más grande de China. Service providers, hay alrededor de unos 3.800 service providers entre pequeños y grandes, entre rurales y urbanos, etcétera. Pero China Mobile ha venido comprando los operadores pequeños y integrándolos como una gran red y dando una serie de beneficios. Entonces es algo que se va a venir en algún momento en Colombia o en todos los países donde operamos, ¿sí? Colombia, El Salvador, Costa Rica, en México, todos somos países muy similares, que tenemos áreas rurales sin conectar, ¿sí? Que tenemos estratos económicos prioritarios que estamos conectando, que tenemos programas del gobierno donde estamos conectando estratos prioritarios, pero el tema es poder tener una red que sea casi libre de mantenimiento y que podamos dar un buen servicio y que podamos con el tiempo agregar servicios y, ¿por qué no? Algún día podérsela vender a alguien. ¿Se dejó de presentar, Mafe? Dejo de presentar. Ahí, ok, listo. Entonces, ¿por qué no usar sistemas preconectorizados? Donde la conexión le hace un proceso automático en una fábrica, ¿sí? Donde sale el cable, la conectorización sale con un cable probado con el nivel de pérdidas estándar, ¿sí? Y mucho menor al mejor conectorizador del mercado, donde la conectorización se hace mediante casi un clic, como tocar clic en computador, insertas el conector, le giras 45 grados y ya quedó cerrado, donde esa conectorización es impecable, no hay, donde es completamente aislada de humedad, de polvo, etcétera, donde inclusive los cables los puedo ir marcando con códigos de barras y después ingresarlo a un sistema con códigos de barras y después ingresarlos a un sistema para poder ver las rutas, inclusive las distancias de los cables que estoy colocando, ¿sí? Y todo este tema se puede hacer hoy en día con sistemas preconectorizados que pues ya están al alcance de todos. Dale, Map. Entonces, los sistemas preconectorizados de hoy en día nos aceleran muchísimo. Disminuimos empalmes de 35 minutos del más experto a 6 minutos, Dejamos de cargar herramientas costosas dentro de los equipos, ¿sí? Y nuestro personal calificado en campo deja de ser, inclusive podría tener mayores cuadrillas y mayores cuadrillas de instalación porque no necesito personal tan calificado. Ya hacer hoy en día con sistemas preconectorizados, simplemente hago las capacitaciones de cómo se conecta, que es entrar
a una mufla o entrar a una caja de conexiones, ingresar el cable y ya. También es muy importante, también vienen productos, ¿sí? Hemos visto productos no solo de Huawei, sino de diferentes fabricantes que bajan directamente al poste al otro y el conector que llega al usuario, porque todos nos dicen, no, pero para entrar a la casa, a veces hay un tubo, yo no puedo entrar por un tubo, si el tubo no es de suficiente diámetro, no puedo entrar el conector, pues ya hay cables que permiten que entran a la casa y por el tubo y ya se hace una conectorización en frío, que llaman, o conectorización simple, que ya es un conector especial, obviamente un poco más costoso, pero que permite ya hacerlo dentro de la casa y ese es el último trabajo. Y para eso no necesitas generar mucha capacitación, y no tienes equipo, la herramienta es muy parecido a una ponchadora típica y ya, pero no tienes un fusionador de fibra, no tienes un conectorizador de fibra, ni tienes aparatos sofisticados alrededor de cargarlos para hacer la conexión a hogar. Entonces, esta situación es muy importante. Hay otra cosa que no se tiene en cuenta en las instalaciones. En las instalaciones, el desperdicio nadie lo tiene en cuenta. El desperdicio, yo he tenido la oportunidad de estar en instalaciones, de estar con instaladores, y hay una cajita siempre que llevan donde están todos los conectores que se perdieron, y conectores que no son económicos. Los conectores de fibra no son económicos. Entonces, hay un montón de conectores ahí guardados que son basura, que no sirven para nada, pero al final todo ese desperdicio permanece y nadie lleva las cuentas de cuánto cuesta eso, y es muy importante tenerlo en cuenta. Entonces, estos son los beneficios de todos los sistemas preconectorizados. Ahorita hay muchos fabricantes, pero lo más importante es que ustedes entiendan que la forma real de monetizar, de ganar dinero en una red GPON es así como les estoy diciendo. Algunos otros beneficios: pasamos de procesos de empalme a 0 minutos prácticamente, ¿sí? Nos preocupamos solo por tirar el cable, por amarrarlo bien, por colocarlo en ductería, por llevar una mufla acertada y aislarla de humedad, etcétera. No nos preocupamos porque el conector quedó mal, porque de pronto no funciona, porque después nos da muchas pérdidas, o porque alguna situación en particular no nos deje dar un servicio de la manera adecuada. Entonces, la protección también, y también la imagen, es decir, ustedes, un buen sistema preconectorizado tiene un buen diseño, las cajas se ven bien, se ven atractivas para el cliente, visualmente no se ve la cantidad de cables ahí en el poste o en la caja, sino que tienen una apariencia bien hecha para poder, inclusive se pueden marcar, se pueden etiquetar a prueba de agua y de humedad y de exposición al sol, para poder después saber, inclusive tener algunos códigos de barra que se podría manejar mediante software para poder saber hacia dónde va la ruta o qué tipo de clientes están conectados, cuántos clientes, etcétera. Entonces, este tipo de soluciones ayudan, y al final nuestros estudios dicen que nos disminuye el 60% de las fallas que se presentan en el hogar, ¿sí? La intermitencia de Internet, que está uno conectado a Internet, espero que hoy no me pase. Yo tengo GPON en mi casa, ¿sí? De donde estoy enviando, haciendo esta charla, pero la situación es que GPON es muy confiable, pero la intermitencia obedece a que los ramales y los decibeles que presentan las malas conectorizaciones es lo que termina dañando la intermitencia. Es porque la señalización que genera una OLT hasta la ONT o hasta el punto final va por todo un ramal y hay un sinnúmero de conectorizaciones. Esas pérdidas algunas veces generan loops de desconexión, y entonces esa situación que uno está conectado y de pronto se desconecta y vuelve y conecta, es una situación de un empalme mal hecho o un sinnúmero de empalmes mal hechos. Entonces es muy importante trabajar esta situación o usar este tipo de tecnología que nos facilita no solo tiempo en instalación y en desarrollo del negocio, sino que también facilita que el cliente esté satisfecho. Dale, Mafi.
Y otra cosa que también he visto mucho en este negocio, el tema de negocios adicionales, es decir, nos concentramos en vender Internet, pero no somos y lo que vendemos a Internet, pero no somos capaces de ir a decirle a un centro comercial, a un condominio de estrato socioeconómico alto o a una ciudadela pequeña o a un edificio nuevo en nuestra zona que están haciendo, no somos capaces de ofrecerle GPON. GPON es una tecnología que no es solo para conectar internet, televisión y otros servicios, sino es una tecnología que puede ir en un edificio, que puede ir en una casa, en un centro comercial, en un campus universitario, en una mina, etcétera. Es decir, lo más interesante es que ustedes tienen la capacidad de hacerlo y hacerlo dentro de un edificio pues no debería ser gran cosa. ¿Y cuáles son los grandes beneficios para una empresa? Una empresa nos da unos grandes beneficios. ¿Por qué? Porque no tenemos que colocar centros de cableado. Los centros de cableado exigen UPS, exigen aires acondicionados para mantenerlos. En GPON, como eso es fibra al escritorio, después de la ONT, puede ser cable RJ45, pero como es fibra, no necesitamos enfriar ni mantener la energía de nada, sino simplemente conectar. Lo otro es splitear la fibra, como le decimos en el argot popular, es muy sencillo, es una situación, si lo hacemos en la calle, lo hacemos en los postes, lo hacemos en cualquier lado, pues lo podemos hacer en un edificio y trae unos grandes beneficios. Instalar GPON al final, la red switchada de unas oficinas, nos disminuye los switches de acceso en el 30%, es un gran ahorro, ya no hay centros de cableado, los centros de cableado ocupan espacio, hay que cerrarlos, hay que ponerles alguna cerradura, etcétera. Entonces, el tema es muy, muy interesante, hay un sinnúmero de oportunidades, ¿sí? Con algunos proveedores de servicio hemos entrado a Serena del Mar, por ejemplo, en Cartagena, con algunos proveedores del servicio hemos entrado a solucionar, a poner soluciones para minas, para explotación minera, ¿sí? Entonces, GPON no es un tema que nos concentremos únicamente en nuestro negocio de dar internet a hogar, ¿sí? También podemos ir a corporaciones y podemos ir adentro de ciudadelas, vender GPON, instalarlo y dar una cobertura más rápida. También no es solo el usuario de hogar, el usuario corporativo, las alcaldías, las gobernaciones, las entidades estatales necesitan conectividad a Internet, pero también necesitan dentro de su edificio conectividad. Entonces, GPON es algo que podemos explotar no solo en el tema de hogar, ¿sí? O en el tema de usuarios de hogar, sino en el tema también empresarial. Entonces, que eso es un consejo que les quiero dar, porque dejamos de trabajar otros tipos de negocios y solo nos concentramos en eso, y acá hay incluso son negocios que particularmente nos dan mucho más beneficio y mucho más rentabilidad, porque una vez lo instalas, te empieza a producir, lo podemos vender como un arrendamiento. Además, nosotros como proveedores de servicio tenemos una facilidad enorme, aprendimos a vender como un servicio algo mensualizado. ¿Sí? Nosotros podríamos venderle a un gran edificio de apartamentos o a un gran edificio de oficinas, podríamos venderle GPON como una alternativa, como un servicio mensualizado de una infraestructura de comunicaciones que nos permite. Y lo otro, lo más importante, dejamos GPON solo para Internet. GPON no es solo para Internet. GPON podemos colocar servicios. Piensen, hoy en día, con el distanciamiento social que nos está tocando, ¿sí? No hay personas para poder, no va a haber gente, ¿sí? Que nos pueda ayudar a colocar sensores, control de vertederos, revisiones de sensores de clima, todas estas situaciones que tenemos que conectar, pero no hay nadie que lo vaya a hacer. Sí, ese trabajo no hay nadie que lo vaya a hacer. Entonces, hay que automatizar todos esos servicios. Y GPON es una plataforma para transportar ese servicio. Sistemas de videovigilancia con analítica, control de temperatura, si el tapabocas va puesto o no va puesto. Entonces, todo el tema de GPON permite que sobre la misma red podemos dar internet, videovigilancia, sensores, etcétera. Y nosotros no estamos explotando fuertemente esta circunstancia. Entonces, resumamos algunos beneficios donde el 40% de la solución, donde es el 40% de la solución y basado en mi experiencia a veces podemos ver que puede llegar a ser el 60% de la solución. Todos queremos negociar
la ONT y la OLT. La ONT y la OLT es el producto más importante. Si se cae una OLT, se cayó todo el servicio de miles de usuarios, ¿sí? Y entonces nosotros queremos negociar fuertemente ese tema, queremos hacer una economía fuerte ahí, y no, ahí no está el secreto. Ese es el corazón de la red. El secreto de ahorro está en hacer un sistema preconectorizado que nos permita administrar y disminuir los costos de mantenimiento. Recuerden, hay que instalar rápido. Un sistema preconectorizado lo permite. Hay que poner a producir el cliente. Un sistema preconectorizado lo permite. Desde ahí empieza a retornar nuestra inversión. Entonces, un cliente que podemos colocar rápidamente es un cliente que empieza a retornar la inversión. Entonces, el costo del cable empieza a disminuir un 70%. ¿Sí? A veces se ve un poco más costoso al principio, pero puede significar un ahorro a futuro. ¿Sí? El costo, la ahorro empieza a disminuir el 35%. La cantidad de cuadrillas de mantenimiento y reparación son enormes en los sistemas que hacemos de manera artesanal. ¿Sí? Y entonces ahora lo que necesitamos es menos gente, un sistema automatizado con menos puntos del palme y más recursos calificados para el desarrollo de la actividad propia del negocio, por ejemplo, para desarrollar lo que les estaba diciendo como otras aplicaciones donde podemos vender Jipo. Entonces la mejora en eficiencia, 85%, ¿sí? ¿Sí? Una entrega continua del servicio es muy importante, la entrega continua del servicio es muy importante. Seguramente ustedes están tocando zonas rurales o están tocando clientes de hogar que nunca han tenido un servicio de internet, pero créame, a futuro, ¿sí? Va a ser muy importante que ese servicio de internet sea completamente constante y buen servicio. ¿Por qué razón? Porque no estamos solos en este mercado. Pronto, en algún momento, en los próximos 3 años tendremos competencia, y cuando tengamos competencia, el consumidor de hogar o empresarial va a cambiar de un operador a otro por una sencilla razón, porque simplemente no hay buen servicio, ¿sí? De hecho, en ciudades como Bogotá, en ciudades como Medellín, el cambio de un operador a otro se vuelve hiper constante. Hoy estaba con Telefónica, mañana estoy con Claro, pasado mañana estoy con ETV, etcétera. Estoy dando ejemplos de Colombia, pero en diferentes operadores la situación de Latinoamérica es muy similar y tenemos este tema. Dale, más. Y algo muy importante, que también ahorita es muy famoso el U2000 de Huawei, lo instalan, ¿sí? Lo copian, lo instalan, bueno, lo utilizan en diferentes sitios, pero es un software que dejó operar, que ya no está vigente, que pues ya aprendimos a copiarlo, pero no da ningún beneficio. Es decir, necesitamos software de gestión, que es muy importante, ¿sí? Y que el software me permita determinar que un ramal está en falla, y en dónde está la falla, a cuántos kilómetros de la salida del ramal está la falla, ¿sí? Que pueda yo ver la topología de la red, ¿sí? Que pueda reconocer las fallas en minuto, ¿sí? Que pueda predecir, inclusive hay softwares en el mercado que con inteligencia artificial le pueden predecir, basado en la cantidad de fallas que se están presentando y el tipo de fallas, las fallas que se van a presentar. Esos son modelos, son algoritmos que hacen inteligencia artificial, ¿sí? Análisis remoto de la causa, es decir, un usuario sale de servicio o tiene un mal servicio, simplemente levanta el teléfono, nos llama y nosotros podemos determinar. ¿Sí? Son muchísimas, hay alrededor de una buena red, en una buena red el 30% de las fallas del usuario final son debido al Wi-Fi que estamos colocando, ¿sí? El usuario se coloca en un sitio muy lejano al equipo Wi-Fi que suministramos, el usuario, o hay una teja que no deja, o una estructura metálica que no deja pasar el Wi-Fi, ¿sí? Todas esas situaciones las podemos manejar, o hay una redundancia de canales, ¿sí? Los servicios de Wi-Fi usan unos canales para comunicar los diferentes usuarios, y entonces el equipo se queda pegado en un equipo de canales y no lo podemos resetear remotamente, y entonces todo termina, ya le agendo una visita técnica, y ese agendar una visita técnica, pues hoy en día en un usuario que no tenía internet, pues no, y que hoy lo tiene gracias a nosotros, es aceptable. A futuro no va a ser aceptable, ¿sí? ¿Y por qué les digo no va a ser aceptable? Porque va a llegar competencia, va a llegar 5G, va a llegar muchas cosas donde
vamos a poder conectar más usuarios de manera más lejana y entonces estas circunstancias nos van a empezar a competir en nuestro mercado. Pero el mundo de posibilidades de negocio que podemos tener alrededor de una GPON es enorme, siempre y cuando lo hagamos bien, instalemos una buena red y pongamos un buen software de gestión. Dale, más. Ok, entonces, algunas cosas que podemos mejorar. ¿Qué pasa si no tenemos un buen software de gestión? No, después de que el usuario informa una falla, un operador en línea directa solo puede ver la OLT o ONT. Y como siempre, nos toca tener un inventario de ONTs con el equipo que está caminando y a veces el inventario es costoso tenerlo y está expuesto a daños, a que se lo roben, a que de vuelta a la oficina digan, no, nos robaron, nos quedamos sin producto, bueno, todo lo que esto implica. ¿Por qué? Porque la única forma que hoy arreglamos un problema de un usuario de hogar o un usuario corporativo es cambiar el equipo. El equipo no arranca, no hace y lo cambiamos. Entonces esa es la forma. ¿Y cómo se soluciona? Haciendo visita técnica. Y hay otro gran reto. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hoy los usuarios, por el tema de aislamiento social, no están aceptando la visita. Déjelo así, déjelo que falle, que moleste y déjelo así. Y cuando tengan oportunidad, nos van a cambiar de operador, nos van a cambiar por otra solución. ¿Ok? Entonces, tengan en cuenta que eso es muy importante. La calidad de la red doméstica interna y la experiencia del usuario son invisibles. No sabemos qué está pasando dentro del hogar sin tener un buen software que pueda saber qué está pasando. Y simplemente la solución de los problemas siempre se resuelve o cambiando el equipo o reiniciando el equipo. Y hoy en día no podemos reiniciar el equipo desde el origen, desde un software de gestión. Con un software de gestión podemos reiniciar el equipo, podemos tener un tiempo, podemos disminuir y ver los eventos anormales alrededor del Wi-Fi, podemos reproducir datos históricos de los últimos días, inclusive podemos analizar un poco más el cliente, el comportamiento del cliente, el ancho de banda que está consumiendo, ¿sí? Sé que nosotros vendemos internet a estratos prioritarios, pero también vendemos internet a estratos medios y estratos medios altos. Yo le he confirmado a muchos de mis clientes, oiga, ¿por qué no se van donde yo vivo? Yo vivo a las afueras de Bogotá y realmente no hay un buen servicio, no hay un buen servicio de internet. Y aquí está Claro, Telefónica y ETV, pero no hay un buen servicio. Y creo que un buen servicio solo lo da Wi-Fi. Y lo que tengo ahora es un servicio de un operador, de un service provider que está en la zona de Cundinamarca. Y por fin tengo un buen servicio. Y es porque es fibra y porque me dan un buen servicio y porque coloca un buen producto. Y llamo y me dicen, mire, su Wi-Fi ha tenido unos eventos anormales, está usando los canales, voy a dividir los canales. El Wi-Fi que me entregaron tiene 2 señalizaciones en 2.5G, en 2.5 GHz y en 900 MHz. Entonces, en dos bandas, entonces puedo dividir los equipos. Bueno, entonces, y yo soy un cliente que puedo pagarlo y que quiero un buen servicio. Entonces, ¿cuál es la fidelidad en mi caso? Es con el operador de servicio que me da un buen servicio y que en una llamada puedo solucionar el problema que tengo. Cuando a uno le dicen, vamos a agendar visita técnica, ahí ya entramos en problemas. Y a veces le dicen, no, la visita técnica, como sucedió en una población de cerca a Bogotá, en clima caliente, en clima donde hay 32 grados de temperatura constantes, ¿sí? Y entonces fui a ver esa red y estamos en donde un cliente y el cliente me dijo, mire, yo vengo 4 veces a la semana, estoy acá y 4 veces vivo en Bogotá. Y cuando estoy acá, vengo y el servicio no está. Y yo llamo y me agendan visita técnica. Y la visita técnica me la agendan 2 días después. O sea, yo estoy 2 días de los 4 que estoy sin servicio. Y de otros 2 días me ponen servicio y vuelvo así. Entonces eso no me sirve. Y en la posición del cliente es devolver el servicio. Entonces eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Un buen software de gestión es muy, muy importante. Entonces, adelante, Mafe. Entonces, lo más importante son las fallas de la red. ¿Cuáles son las primeras? La interferencia en la interfaz aérea,
cobertura insuficiente, conexión anormal, falla de dispositivos y configuraciones incorrectas. Pero piensen en esto, la falla más difícil de detectar es una falla por pérdidas en la red. Es súper difícil. Con un buen software se puede detectar, se puede saber a cuántos kilómetros está más o menos la falla, cuántos decibeles de pérdida está dando el tramo, etcétera, y se puede analizar toda esta situación sentados desde la plataforma, desde una consola de administración instalada sobre un servidor. Entonces, esto es muy importante y la gente piensa que el U2000 pues, es algo que sacó la compañía hace mucho tiempo. Entonces, el tema es inviertan en un buen software de gestión, háganlo de tal manera que puedan desarrollar. Y este desarrollo, a veces uno dice que lo barato sale caro y es la verdad. Si uno invierte en algunas cosas, le va a evitar muchos problemas. Y recuerde, un buen servicio le retorna una inversión en 4 años más o menos. Entonces uno tiene que arrancar con colocar un buen servicio para que en 4 años empiece a tener todas las utilidades que pueda tener. Y si uno instala una red para 4 años, pues no hizo nada. Invirtió un dinero y en 4 años lo va a recuperar, pero tiene que seguir invirtiendo. Lo que tiene que es invertir un dinero hoy para que en 4 años se le pague y adicionalmente de ahí en adelante empiece a obtener todas las utilidades que pueda beneficiarse. Adelante, Mafe. Y vamos concluyendo. Una red estable son más clientes, son más servicios. Esa es otra cosa. En el día a día de una red, cuando uno tiene una red artesanalmente hecha, uno se la pasa arreglando problemas. Todo el día a día lo consume a uno como propietario de esa red y con su cuadrilla de gente, uno se la pasa arreglando problemas, ¿sí? Entonces, deja de ir a pensar qué más servicios. Si empiezo a colocar televisión, IPTV, que llaman, televisión por IP, si empieza a colocar otros servicios adicionales, etcétera, si puede colocar telefonía, todos esos servicios, si puede colocar videovigilancia, si puede colocar para servicios empresariales wireless como un servicio, ¿sí? No solo la conexión a internet, sino una infraestructura wireless dentro de la alcaldía, dentro de la gobernación y poder dar wireless como un servicio. Entonces, instalar una buena red permite que el propietario o el operador de servicio de la red tenga más tiempo para poder desarrollar nuevos modelos de negocio y ese retorno de inversión que hoy les digo que es de 4 años empiece a disminuirse, ¿sí? Una red preconectorizada es menor tiempo en despliegue. Recuerden, la red solo produce cuando yo tengo un usuario dándole servicio. Solo produce en ese momento, no produce más. El resto no da sino gastos. Una red bien estructurada, bien hecha, con software de gestión, que de pronto pueda interactuar con diferentes sistemas, es una red que da más capacidad de servicios, que a futuro voy a poder colocar muchos servicios y ya tenemos algunas experiencias de pequeños operadores de servicios que están colocando una serie de servicios adicionales, ¿sí? Que ya son nodos de Google, son nodos de Netflix o cosas de estilo, donde Netflix le pide y le paga un arriendo por colocar una caché, una memoria caché de todo lo que están, unos servidores que hacen un caché de todo el tema de películas que se contratan, ¿sí? O películas que se están conectando para que no tenga que ir a consumir el canal de internet internacional. Y eso se llama ahorro, porque el canal internacional, pues que uno paga para inyectar internet a la red es mucho más económico. Una red gestionada con un software de gestión es un menor costo en la operación y mantenimiento. Eso es muy importante. La visita técnica tiene que ser la última de las cosas que tiene que uno que realizar y uno debe trabajar y por tener un índice que las visitas técnicas tiendan a cero, siempre, siempre. Y una red, y al concluir, nosotros, Huawei, tiene mucha experiencia en este negocio, tenemos toda la solución de punta a punta, ¿sí? Pero lo que ofrecemos es rentabilidad, ¿sí? Nos datan de que a veces somos un poco costosos, sí, pero al final es una red rentable y lo que ustedes buscan es rentabilidad. Ok, bueno,
Esto es lo que quería compartir con ustedes. Entramos a la sesión de preguntas. Sé que hay muchas dudas. Voy a tratar de colocar aquí las preguntas, los chats, y voy a tratar de responder la mayor cantidad. ¿Cuánto tiempo tenemos? Tenemos como 15 minutos más o menos. Ok. Me ha hecho difícil adquirir. Ok, que no he podido adquirir OLTs o NTs. Mafe, ¿puedes enviar mi correo electrónico a todos los asistentes para que por favor nos digan cuáles? Nosotros tenemos modelos de distribución, lo que al final no nos vean como un proveedor de servicios, nos vean como un asesor del negocio. Yo ya llevo 2 años, pero en la industria llevo alrededor de 25 años en la industria de IP, sobre todo IP, y entonces encontrar este negocio nos ha convertido en un asesor. No somos un proveedor, somos un asesor. Nosotros le aconsejamos. Hay cosas, hay situaciones donde les decimos no, no vale la pena, no me compre, haga esto, etcétera, etcétera. Entonces, tranquilos, Mafe ya les va a enviar mi correo electrónico por si acaso se quieren comunicar. Listo, ya está Hay enviado al gente, chat. perfecto, Mafe, gracias. Hay gente de Ecuador, gente de Costa Rica, muy bien. Hay canales, hay canales de Huawei. Me he dedicado a la estación hace 28 años y la primera ocasión que oigo que alguien dice algo muy razonable, dice Francisco Castro, relacionado con el costo y la dificultad de instalar cables y sus desviaciones. Miren, se los digo con toda sinceridad, después de que empezamos a instalar redes con sistemas preconectorizados, ustedes no van a querer no hacerlo porque esto evita un montón de cosas. Así como dice Francisco, me he dedicado a la instalación de fibra desde hace 28 años y es la primera ocasión que oigo que alguien dice algo muy razonable relacionado con el costo y la dificultad de instalar cables y sus derivaciones. Felicidades. Francisco, mil gracias. Es lo que estamos viendo, es lo que es nuestra realidad, nuestros países son difíciles, llueve mucho, hay temporadas de invierno largas, temporadas de verano largas, nos toca atender cable por situaciones incluso medio selváticas, es difícil, entonces no es tan fácil, no es tan fácil, entonces con este tema lo hacemos más fácil y más rápido. Ok, médica, ok. Dice Marcos Muscus, perdón. No, el propósito de un prestador de servicios no es hacer dinero, su misión es entregar un buen servicio y a conseguir esto llegan los ingresos. Perfecto, Marco, ese es exactamente, un buen servicio hace que llegue el dinero, ¿sí? Si nosotros estamos focalizados en un buen servicio, el dinero va a llegar, la situación va a llegar. Y no solo eso, vamos a dar empleo, vamos a contribuir y vamos a contribuir con conectar, ¿sí? En Colombia, y lo digo como colombiano, uno de los problemas más grandes que ha tenido nuestra historia ha sido la violencia que ha habido en nuestro país alrededor de las guerrillas y demás cosas. El gobierno lleva 12 años financiando Internet a estrato prioritario, que llaman prioritario. Lleva 12 años, ha hecho 3 licitaciones en 12 años colocando Internet donde se han colocado alrededor de 450,000 conexiones. Esas 450,000 conexiones que llevan no va a cubrir el 30% de la capacidad de conexión que quiere el gobierno llegar, pero sí va a generar algo muy importante. El Internet cierra la brecha entre las personas, la gente que pueda acceder a Internet, que pueda leer, que pueda instruirse y que pueda entender cosas mirando al mundo, no mirando a una persona al lado que le dice que las cosas son así. Eso nos va a dar equivalencia social y nos va a evitar este problema de violencia y de desigualdad social que hemos venido enfrentando durante muchos años. Dice que los cables preconectados de distancia no pueden ser mayores a 300 metros, sí, pero es que el diseño se hace que los tramos finales son los tramos finales son los que se conectorizan y los trazos intermedios que son de largas longitudes también se pueden preconectorizar. Entonces también se puede hacer, la solución sí se puede hacer con mayores a 300 metros. Después en detalle le cuento a Diego cómo se hace o lo podemos discutir. Algunas soluciones, Smart Hospital, creo que en una zona de Boyacá
cerca, es el departamento más cercano a donde es la capital de Bogotá, para todos los que no son de Colombia. Se pudo instalar un hospital con todos los sistemas usando GPON rápidamente y con el beneficio de quien instaló fue un service provider, no fue Claro, no fue Telefónica, no fue cualquiera de estos grandes, fue alguien de este grupo que estábamos acá. Entonces, muy interesante. Claro que sí, ya tenemos, me gustaría contactarte, sí, aquí estamos, ahí está mi correo es andres.basani@huawei. ¿Cómo podemos hacer el despliegue de fibra si no tenemos conocimientos? Nosotros les explicamos, nosotros lo hacemos, podemos hacer seminarios, podemos hacer cosas para enseñarles, y adicionalmente, no solo nosotros, tenemos clientes que hoy en día, como les dije, nos hemos convertido en el asesor del cliente, nos hemos convertido en un amigo. Mis clientes ya no son mis clientes, son mis amigos, y hoy compartimos, hacemos tertulias alrededor del negocio, y hablamos de muchas cosas. Entonces, les puedo compartir, inclusive si podemos diseñar un seminario donde mucha gente de ustedes mismos cuenten sus experiencias y cuenten cómo tienden fibra, cómo lo hacen, qué ha pasado, cuáles son los errores, en dónde están aprendiendo. Todo eso se puede hacer. ¿Por qué razón? Porque nuestros clientes al final se han vuelto nuestros amigos, porque no queremos ser un proveedor, queremos ser un consultor, alguien que les ayuda, ¿sí? Para poder desarrollar sus proyectos. Ok, dice... ¿Qué más dice? No nos han enviado el correo de contacto, ahí lo enviaron. Gracias por la presentación, si fuera posible obtener la presentación. Claro que sí, les voy a enviar la presentación. María Fernanda, después de este tema les envía la presentación, ya la tienen en su tema. Ok, la verdad, si la estación se hace bien, se convierte en necesario. Ok, no sé, estos son los chats, voy a pasar a los levantadas de mano. No, bueno, levantas de mano no dicen nada, pero bueno. Ok, bueno, no, pues quería compartir con ustedes. Tenemos mucho que compartir, se vienen buenas cosas adicionales. El software de gestión es muy, muy, muy interesante, muy interesante. Está diseñado para nuestras redes. El software de gestión está un poco sobredimensionado porque tiene unas capacidades enormes. Puede definir rutas, sistemas georreferenciados, todo, ¿sí? Entonces, podemos ahondar en muchos temas como software, podemos ahondar en muchos temas como los sistemas, las distancias que se manejan, todo el tema, ¿sí? Pero podemos ahondar también en temas como OLTs. Ahí hay un tema que nos tiene preocupados. Hay muchas OLTs y muchas ONTs que vienen de China, inclusive marca Huawei, y entonces todos pues las encuentran a muy buenos precios, pero ridículamente baratas. Es decir, muchachos, solo les digo una cosa, en China empezaron a cambiar dramáticamente hace 3 años todo, porque el chipset que va entre las OLTs y las ONTs tiene un reloj que solo iba hasta el 2020. Algunas ya han salido de servicio y algunas van a salir de servicio y van a empezar a salir de servicio. Entonces, por favor, no, si van a comprar Huawei, háganlo bajo el canal estipulado, con garantía, con todo ese tema, porque de esa forma no van a dejar el corazón de sus usuarios, de sus clientes, en algo que por ser barato al iniciar, después les traiga muchísimos problemas. Piensen, si sale una OLT de servicio, son muchos los usuarios que pueden salir de servicio y esa cantidad de usuarios los va a perjudicar muchísimo. ¿Por qué? Porque incluso, no sé las leyes de otros países, pero en las leyes en Colombia, si uno deja prestar el servicio por más de 72 horas, uno tiene que compensar la factura, ¿sí? Es obligatorio compensar la factura. Entonces, esos son menores ingresos. Entonces, es importante que ustedes tengan tecnología de punta. Los precios son los adecuados, no son más allá de eso, pero necesitamos que ustedes entiendan que comprar productos, que nadie está diciendo que sean ilegales, no estamos diciendo pero comprar productos en otros sitios que son tan baratos, muchos son remanufacturados. Muchos, ¿ok? También hemos hecho cosas como ayudarles en algunos modelos de financiación o cosas de estilo para apalancar el tema.
o generar negocios donde nosotros mantenemos, después de definir un negocio, definir unos precios, mantener un inventario seriado para irlo para que el impacto financiero sobre sus organizaciones sea el menor. Lo otro que les doy un consejo grande, sé que muchos tenemos parte de la compañía en los papeles legales y parte de la compañía al lado porque no nos gusta, porque no queremos pagar impuestos al gobierno, etcétera. Eso no es bueno para ustedes porque piensen, todos al final de todo esto nos da muchas ganas de que alguien nos llegue y nos diga, bueno, le doy $500 por usuario, tiene 1000 usuarios, son $500,000 y le pago por esa infraestructura que usted tiene. Y ese precio de $500 que le estoy diciendo depende, que es muy lógico, depende mucho de dos factores. Uno, que todos los ingresos de la compañía estén dentro de la contabilidad de la compañía, todo esté dentro de la contabilidad de la compañía. Y lo otro, que todo el negocio, que toda la red sea una buena red, ¿sí? Nadie va a comprar algo hecho artesanalmente porque nadie está dispuesto a comprar a los usuarios. Si toca atender la red, los operadores grandes como Claro, Telefónica, prefieren volver a atender que tomar artes y partes del tema. ¿Ok? Entonces, bueno, no sé, ¿alguna otra pregunta? La presentación, sí, aquí me dijeron, sí, vamos a enviar la presentación. Ricardo, por favor, mándame un correo que quieres contactarte para hablar. Mándame un correo y estaré disponible para el tema. Le voy a pedir a Andy si queremos hacer otra sesión alrededor de esto y poder hablar de más profundidad de temas, pues podemos hacerlo sin problema, ¿ok? Todavía tenemos algunos minutos para otras preguntas. Preguntas y respuestas. Hay una pregunta que dice, ¿NSE es compatible con todas las plataformas de Huawei? NSE es la última versión. Huawei lanzó el NSE como la única plataforma de gestión, no solo para redes GPON, sino para redes de switching, de routing, de redes Metro Ethernet, de FTTH, etcétera. ¿Sí? Es un software completamente nuevo basado en la experiencia del U2000 y en la experiencia que hemos tenido tan grande en China. Se llama NSE el software. Inclusive si se debe instalar en un hiperservidor, en un servidor de 94 núcleos, porque el potencial del desarrollo de la solución es muy grande. Y también lo vendemos con una capacitación de 3 días que tiene que hacerse. Es muy importante porque con eso explotan toda la capacidad del software para poder gestionar su red y los ramales, la posición geográfica, todo eso se puede hacer en el software. Listo, ok, no, pues no, creo que no. Si alguien tiene alguna pregunta adicional, ya no veo más. Ok. Bueno, ok, muchas gracias, quedamos todos muy atentos, ya tienen mi correo, tienen el correo también de Darío y otras personas que trabajan en mi equipo. Agradezco enormemente a Andina Ling y enormemente a todo el equipo de Huawei, tanto en Impresystem como Meltec, que me han ayudado muchísimo en desarrollar, en darme elementos, y a todos mis clientes, porque mis clientes de tanto conversar, trabajar con ellos, hemos encontrado todas estas situaciones que podemos hoy transmitir y ayudarles a desarrollar sus negocios. Siéntanse en libertad de escribirme, queda más fácil escribirme, después podemos tener conversaciones telefónicas y pues obviamente todos tenemos mucho trabajo, pero me encanta hablar con el cliente, me encanta trabajar con ustedes para que
les podamos ayudar y encontrar un punto de encuentro para que ustedes hagan una buena red, hagan un buen negocio y al final sea un buen negocio para ustedes. Ojo, un buen servicio es un buen negocio a futuro, ¿ok? Mil gracias y para la próxima ocasión.